Había lugares escondidos en el mundo donde ocurrían historias increíbles sin que nadie lo notara. Entre esos misterios, un nombre destacó: el hombre que tocaba el vacío. Este hombre desafiaba la lógica al producir notas musicales sin tocar ningún instrumento tradicional. Se hizo conocido por su habilidad única de crear melodías que parecían surgir de la nada. La gente decía que era como un mago, pero sus manos siempre estaban vacías. La historia comenzó en una pequeña ciudad perdida entre montañas cubiertas de neblina. Allí, los habitantes solían escuchar sonidos extraños por la noche, provenientes de la plaza central. Algunos pensaban que eran vientos, otros juraban que eran espíritus antiguos. Pero con el tiempo, descubrieron que había alguien en la plaza, sentado solo, creando música sin ningún equipo visible. Era algo que nadie podía explicar. Las historias sobre él comenzaron a extenderse rápidamente. Visitantes curiosos llegaban para ver el fenómeno con sus propios ojos. Llegaban incrédulos, pero se iban maravillados con lo que presenciaban. Poco a poco, las personas comenzaron a llamarlo el maestro del silencio. Nadie sabía su verdadero nombre, y tal vez fuera mejor así. El aura de misterio solo aumentaba el impacto de su presencia. Un detalle curioso es que nunca hablaba. Cuando le preguntaban sobre su don inusual, simplemente sonreía y continuaba tocando. Era como si su música fuera una respuesta suficiente para todas las preguntas. Esta intrigante actitud generó aún más teorías sobre quién era realmente. Algunos creían que había hecho un pacto sobrenatural. Otros pensaban que era simplemente un genio incomprendido. Los sonidos que producía eran únicos, imposibles de reproducir. Las notas flotaban en el aire como si tuvieran vida propia, danzando entre los oyentes y dejándolos en trance. Cada presentación era diferente, como si capturara el estado de ánimo de la multitud y lo transformara en música. Su arte no era solo audible, sino también emocional. Las personas salían de allí con lágrimas en los ojos, incluso sin saber por qué. Algunos intentaron grabar sus actuaciones, pero algo siempre fallaba. Los grabadores dejaban de funcionar o solo capturaban estática. Era como si la música se negara a ser atrapada en algo tan limitado como un medio digital. Esto reforzaba la idea de que el sonido venía de una fuente desconocida, algo que la tecnología moderna no podía alcanzar. Con el tiempo, la fama del músico creció tanto que personas de otras ciudades comenzaron a visitar la pequeña villa. Traían regalos y cartas llenas de elogios, pero él nunca aceptaba nada. Su único objetivo parecía ser compartir su arte con el mundo. Y, de alguna manera, eso hacía que las personas se sintieran aún más conectadas a él. Entre los seguidores más fieles, surgieron nombres que quedarían marcados en la memoria colectiva. Uno de ellos fue Sofía, una joven violinista que viajó cientos de kilómetros para asistir a una de sus presentaciones. Ella dijo que esa experiencia cambió su vida para siempre. Otro nombre importante fue Lucas, un compositor renombrado que afirmó haber encontrado inspiración para su mejor obra después de escucharlo. Pero, a pesar de toda la atención, el hombre que tocaba el vacío permanecía humilde y reservado. Nunca buscó fama ni reconocimiento. Para él, la música era una expresión pura, algo que debía compartirse gratuitamente. Este comportamiento contrastaba con lo que muchos esperaban de alguien con tanto talento. Era un enigma completo, desde sus orígenes hasta sus motivaciones. Era imposible no preguntarse, ¿será que era real? ¿O sería solo una leyenda creada por la imaginación fértil de las personas? Independientemente de la respuesta, una cosa era cierta. Había dejado una marca indeleble en aquellos que lo conocieron. La historia del hombre que tocaba el vacío apenas estaba comenzando, y ya prometía sorpresas inimaginables. Las personas que presenciaron al hombre que tocaba el vacío no podían olvidar la sensación de estar cerca de él. Era como si el aire a su alrededor se volviera más denso, cargado de una energía que nadie podía explicar. Algunos decían que era posible sentir las vibraciones de las notas en su propio pecho, como un eco invisible que resonaba dentro de ellos. Cada presentación parecía transformar la plaza en un espacio sagrado, donde el tiempo se detenía y solo existía la música. Los habitantes locales comenzaron a notar patrones en las visitas del músico.
Siempre aparecía en noches de luna llena, cuando la brisa fresca soplaba por las montañas. Nadie sabía de dónde venía o hacia dónde iba después de tocar. Algunos niños intentaron seguirlo una vez, pero simplemente desapareció en la oscuridad antes de que pudieran alcanzarlo. Esto solo aumentó el misterio que lo rodeaba. Entre los curiosos que viajaban para ver sus presentaciones, había expertos en sonido y acústica. Trajeron equipos sofisticados, determinados a desentrañar el secreto detrás de la música invisible. Sin embargo, todos los experimentos fallaron. Los sensores detectaban movimiento, pero ningún instrumento o frecuencia audible. Era como si el sonido fuera directamente al alma, sin pasar por los oídos. Uno de los momentos más marcantes fue cuando una mujer llamada Clara, que había perdido la audición años antes, afirmó escuchar su música. Dijo que sintió las notas vibrando en su cuerpo, como una memoria sensorial despertada por el toque de lo desconocido. Su historia ganó repercusión y atrajo a aún más personas interesadas en el fenómeno. Muchos comenzaron a creer que la música de él trascendía los límites físicos. A pesar de toda la atención, el músico nunca mostró interés en lucrarse con su don. Rechazaba ofertas de empresarios y discográficas, incluso aquellas que prometían fortunas. Para él, la música no era mercancía, sino una conexión entre seres humanos. Esta actitud generó admiración en algunos y frustración en otros, que veían en él una oportunidad desperdiciada. Con el tiempo, surgieron teorías sobre quién podría ser. Algunos creían que era un científico exiliado, usando tecnología avanzada para crear ilusiones sonoras. Otros sugerían que era un monje entrenado en técnicas antiguas de meditación y manipulación de energía. Había incluso quienes decían que era una manifestación física de algo divino, enviado para recordar a la humanidad el poder del arte. El nombre que más llamó la atención de los seguidores durante este periodo fue el de Gabriel, un fotógrafo que intentó capturar imágenes del músico en acción. Usó cámaras de alta velocidad y lentes especiales, pero todas las fotos salieron borrosas o completamente negras. Gabriel juró haber visto algo extraño en las imágenes, formas abstractas que parecían flotar alrededor del hombre mientras tocaba. Otro nombre importante fue el de Mariana, una musicista clásica que dedicó meses estudiando las posibles influencias del estilo del músico. Notó que sus composiciones eran una fusión de géneros y culturas, como si hubiera absorbido siglos de música en una sola mente. Para Mariana, él era la prueba viviente de que el arte no tiene límites ni fronteras. Pero no todos reaccionaron positivamente a la presencia del músico. Hubo quien lo acusó de charlatanismo, afirmando que usaba trucos baratos para engañar a las personas. Algunos llegaron a boicotear sus presentaciones, esparciendo rumores de que estaba manipulando mentes vulnerables. Sin embargo, estas críticas solo aumentaron la curiosidad del público, que quería descubrir la verdad por sí mismo. Mientras tanto, el hombre que tocaba el vacío continuaba su rutina silenciosa, indiferente a las opiniones ajenas. No buscaba aprobación ni reconocimiento. Todo lo que hacía era tocar, como si estuviera cumpliendo una misión mayor. Para aquellos que lo conocían, era un recordatorio de que el mundo aún guardaba misterios inexplorados, y tal vez fuera mejor así. Las historias sobre el hombre que tocaba el vacío comenzaron a ganar proporciones épicas. Cada presentación parecía tener el poder de alterar vidas, como si las notas invisibles llevaran algo más profundo que el simple entretenimiento. Las personas relataban cambios significativos en sus perspectivas tras escuchar su música. Algunos decían haber encontrado respuestas a preguntas antiguas. Otros afirmaban haber redescubierto el propósito de sus vidas. Un caso notable fue el de Ana, una joven artista plástica que luchaba contra un bloqueo creativo desde hacía años. Viajó hasta la plaza movida por la curiosidad, pero se fue con mucho más de lo que esperaba. Después de presenciar una de sus presentaciones, volvió a casa y comenzó a pintar sin parar. Sus lienzos comenzaron a reflejar colores vibrantes y formas abstractas que evocaban las emociones despertadas por la música. Ana atribuyó su renovación al músico misterioso. Otro nombre que se destacó fue el de Roberto, un empresario que vivía bajo constante presión en el mundo corporativo. Estaba al borde de un colapso cuando decidió visitar la ciudad por recomendación de un amigo.
Después de escuchar al músico, describió sentir una sensación de ligereza, como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros. Días después, pidió la renuncia a su trabajo y comenzó a invertir en proyectos sociales. Para él, esa noche había sido un punto de inflexión. La música del hombre no solo transformaba individuos, sino también comunidades. Las personas que asistían a las presentaciones a menudo se reunían después para discutir lo que habían sentido. Estas conversaciones creaban vínculos inesperados, conectando a personas de diferentes orígenes y edades. La pequeña plaza central se convirtió en un punto de encuentro donde se compartían libremente historias personales, inspiradas por las notas invisibles. Algunos científicos intentaron explicar estos fenómenos a través de teorías psicológicas. Sugerían que el músico tal vez estaba explorando frecuencias específicas capaces de inducir estados alterados de conciencia. Otros especularon que usaba técnicas hipnóticas sutiles, aunque nadie pudo probar nada de eso. El hecho es que sus presentaciones parecían acceder a algo primitivo y universal en la mente humana. Entre los seguidores más dedicados, surgió el nombre de Amanda, una escritora que encontró inspiración para su próximo romance durante una de las presentaciones. Dijo que las notas formaban imágenes vívidas en su mente, como escenas de una película. Cuando volvió a casa, comenzó a escribir furiosamente, capturando cada detalle de lo que había visualizado. Su libro posteriormente se convirtió en un bestseller, y ella siempre mencionaba al músico en las entrevistas. Pero no todas las historias tenían finales felices. Hubo quien se sintió perturbado por las presentaciones. Un hombre llamado Eduardo contó que, después de escuchar al músico, comenzó a tener sueños intensos y angustiantes. Juraba que las notas seguían resonando en su mente incluso después de irse. Para él, la experiencia fue abrumadora, como si el sonido hubiera despertado algo dormido dentro de él. Aún así, admitió que no podía olvidar lo que había sentido. Los habitantes locales observaban todo esto con fascinación y preocupación. Sabían que el músico era especial, pero también percibían que su presencia traía cambios profundos. Algunas familias comenzaron a evitar la plaza durante sus presentaciones, temiendo que el sonido invisible pudiera afectar a niños o ancianos. Sin embargo, la mayoría continuaba asistiendo, incapaz de resistirse a la atracción magnética de su arte. Con el tiempo, surgieron relatos de que el músico tocaba solo para aquellos que realmente necesitaban escucharlo. Parecía haber una selección silenciosa, como si supiera exactamente quién estaba listo para recibir su mensaje. Esto reforzaba aún más la idea de que era más que un simple artista, tal vez un guía, un curador emocional o incluso algo más allá de la comprensión humana. El nombre que más llamó la atención durante este periodo fue el de Lucas, un exmilitar que sufría de trastorno de estrés postraumático. Llegó a la plaza a regañadientes, convencido por un amigo, pero terminó quedándose hasta el final de la presentación. Después de eso, comenzó a asistir regularmente, diciendo que la música lo ayudaba a procesar recuerdos dolorosos. Su recuperación gradual se convirtió en un símbolo de esperanza para otros veteranos. Mientras tanto, el hombre que tocaba el vacío continuaba su rutina silenciosa, indiferente a las opiniones ajenas. No buscaba gloria ni reconocimiento. Todo lo que hacía era tocar, como si estuviera cumpliendo un ciclo natural. Para muchos, era una prueba de que existen fuerzas en el universo que escapan a nuestro control, y tal vez sea mejor dejarlas actuar en silencio. Las historias sobre el hombre que tocaba el vacío comenzaron a superar las fronteras de la pequeña ciudad. Gracias a las redes sociales y al boca a boca, personas de otros países se enteraron del fenómeno. A pesar de no haber grabaciones ni pruebas tangibles de sus presentaciones, los relatos eran tan vívidos que parecían cobrar vida propia. Se convirtió en una leyenda global, un símbolo de misterio y transformación. Entre los seguidores internacionales más fervorosos, surgió el nombre de Elena, una musicista clásica de España que dedicó meses intentando reproducir las notas descritas por los espectadores. Estudió relatos detallados e incluso viajó a la ciudad para asistir a una de las presentaciones. Después de volver a casa, compuso una pieza orquestal inspirada en la experiencia. La obra fue aclamada como un intento de capturar lo imposible.
Otro nombre que ganó destaque fue el de Ahmed, un productor musical de Egipto que comenzó a investigar frecuencias sonoras después de escuchar hablar del músico. Creía que las notas invisibles podrían ser una clave para desbloquear nuevas formas de expresión artística. Aunque nunca encontró respuestas definitivas, sus exploraciones resultaron en álbumes experimentales que conquistaron crítica y público. Para él, el hombre que tocaba el vacío era una fuente infinita de inspiración. La fama creciente trajo también grupos de estudiosos y espiritualistas. Algunos veían al músico como un puente entre lo físico y lo metafísico, mientras que otros creían que estaba accediendo a dimensiones desconocidas. Estos grupos organizaron encuentros y conferencias para discutir teorías sobre el fenómeno. Sorprendentemente, muchos de estos debates terminaron generando colaboraciones innovadoras entre ciencia, arte y espiritualidad. Pero no todos reaccionaron positivamente a la expansión de la leyenda. Hubo quien acusó al músico de manipulación masiva, sugiriendo que usaba técnicas psicológicas para crear dependencia emocional. Otros afirmaban que las historias eran exageradas o fabricadas, una especie de mito moderno creado para distraer a las personas de la realidad. Sin embargo, estas críticas solo aumentaron el interés, ya que muchos querían presenciar el fenómeno por cuenta propia. Uno de los momentos más marcantes de esta fase fue cuando un equipo de documentalistas decidió filmar una de sus presentaciones. Armados con cámaras infrarrojas y micrófonos direccionales, esperaban capturar algún rastro audible o vibratorio de las presentaciones. Sin embargo, todas las grabaciones salieron distorsionadas o incompletas. El sonido parecía escapar de los equipos, como si estuviera más allá de la capacidad humana de registrar. Este fracaso solo reforzó el aura misteriosa del músico. Entre los nombres que más llamaron la atención, estaba el de Sofía, una neurocientífica que investigaba los efectos de la música en el cerebro humano. Condujo entrevistas con varias personas que habían asistido a las presentaciones y notó patrones intrigantes. Muchos relataban sensaciones similares a estados meditativos profundos, mientras que otros mencionaban flashes de recuerdos antiguos. Para Sofía, el músico parecía estar accediendo a áreas del cerebro que normalmente permanecen dormidas. Pero el impacto del músico iba más allá de la ciencia o el arte. También tocaba cuestiones existenciales, haciendo que las personas reflexionaran sobre el significado de la vida y la conexión humana. Un hombre llamado Miguel, que luchaba contra la adicción a sustancias químicas, dijo que las notas invisibles lo ayudaron a visualizar un futuro libre de dependencia. Atribuyó su recuperación al momento en que decidió seguir el camino del cambio después de una de las presentaciones. Los habitantes locales comenzaron a notar que la presencia del músico estaba cambiando la ciudad. Los turistas llegaban en masa, trayendo dinero y oportunidades, pero también desafíos. La plaza central, antes tranquila, ahora siempre estaba llena de curiosos y cámaras. Algunas personas temían que la magia del lugar pudiera perderse con tanta exposición, pero el músico continuaba tocando, indiferente al caos a su alrededor. Entre los seguidores más fieles, surgió el nombre de Clara, una fotógrafa que intentó capturar la esencia del músico a través de imágenes abstractas. Fotografiaba reflejos, sombras y movimientos sutiles durante las presentaciones, creando obras que evocaban emociones profundas. Su proyecto fue expuesto en galerías internacionales, y ella siempre dedicaba su trabajo al maestro del silencio. Mientras tanto, el hombre que tocaba el vacío continuaba tocando, indiferente a las especulaciones y adoraciones. Era una fuerza silenciosa, moviéndose por los márgenes de la comprensión humana. Para algunos, era un genio, para otros, un enigma insoluble. Pero, independientemente de lo que fuera, dejó claro que el sonido invisible tenía un propósito, y tal vez ese propósito fuera mayor de lo que cualquier palabra pudiera expresar. El hombre que tocaba el vacío comenzó a ser visto no solo como un artista, sino como una figura atemporal. Sus presentaciones parecían trascender las barreras del tiempo, conectando pasado, presente y futuro en una sola experiencia. Algunos espectadores juraban que las notas invisibles los transportaban a otros momentos de sus vidas, a veces felices, otras dolorosas. Era como si tuviera el poder de desenrollar el hilo de la memoria humana. Entre los seguidores más dedicados, surgió el nombre de Rafael,
un historiador especializado en música antigua. Estudió relatos sobre el músico y notó similitudes entre sus descripciones y leyendas de culturas ancestrales. Algunas civilizaciones hablaban de cantores del viento, individuos capaces de crear sonidos sin instrumentos, usando solo la energía a su alrededor. Para Rafael, el músico era una prueba de que esas historias tal vez tuvieran algún fundamento. Otro nombre que ganó destaque fue el de Laura, una física teórica que investigaba fenómenos inexplicables. Propuso que el sonido invisible podría estar relacionado con la resonancia cuántica, un área aún poco comprendida por la ciencia. Aunque su teoría era controvertida, atrajo atención significativa en la comunidad académica. Laura dijo que, incluso sin pruebas concretas, el músico representaba una invitación para explorar los límites del conocimiento humano. Las presentaciones comenzaron a atraer personas de todas las edades y orígenes. Había niños que se sentaban quietos por horas, hipnotizados por las notas, ancianos que lloraban silenciosamente, como si estuvieran reviviendo algo perdido, y jóvenes que se iban inspirados a buscar sus propios sueños. Cada persona parecía encontrar algo diferente en esa música, como si fuera moldeada individualmente para cada oyente. Un caso particularmente marcante fue el de Daniel, un adolescente que luchaba contra la depresión. Asistió a una de las presentaciones con pocas expectativas, pero se fue transformado. Dijo que las notas lo ayudaron a ver la belleza en el mundo nuevamente, como si hubieran limpiado una niebla oscura de su mente. Su historia se volvió viral en las redes sociales, inspirando a otros jóvenes a buscar consuelo en el arte. Pero no todos los impactos eran positivos. Hubo quien reportara experiencias perturbadoras después de asistir a las presentaciones. Una mujer llamada Bruna contó que comenzó a tener visiones extrañas, como si estuviera siendo perseguida por sombras. Asociaba esto a la intensidad emocional despertada por la música del hombre. Para algunos, el sonido invisible parecía ser un portal hacia partes oscuras de la psique humana. Los habitantes locales comenzaron a organizar eventos en torno a las visitas del músico. Crearon ferias de arte, talleres y debates sobre temas relacionados con la música y el misticismo. La ciudad se convirtió en un punto de encuentro para artistas, pensadores y curiosos, todos unidos por el deseo de entender el fenómeno. A pesar de todo, muchos temían que la creciente popularidad pudiera alejar al músico, haciéndolo desaparecer para siempre. Entre los nombres que más llamaron la atención, estaba el de Marta, una pintora abstracta que encontró una nueva paleta de colores durante una de las presentaciones. Dijo que las notas invisibles parecían bailar en su mente, formando imágenes vibrantes y llenas de movimiento. Sus cuadros posteriores fueron descritos como un reflejo del alma colectiva, y ella siempre atribuía su inspiración al músico misterioso. Otro seguidor importante fue Joao, un ingeniero ambiental que comenzó a usar la música como metáfora para discutir cuestiones ecológicas. Comparaba el sonido invisible con la armonía natural del planeta, sugiriendo que ambos eran frágiles y necesitaban protección. Sus discursos inspiraron campañas globales de concienciación ambiental, llevando la leyenda del músico a nuevas audiencias. A pesar de la atención mundial, el hombre que tocaba el vacío permanecía distante e inalcanzable. No buscaba reconocimiento, pero su influencia era innegable. Para muchos, era una prueba de que aún existen misterios en el mundo. Fuerzas que desafían la lógica y nos recuerdan la vastedad de lo desconocido. Y tal vez sea precisamente eso lo que lo hacía tan irresistible. El hombre que tocaba el vacío se convirtió en una figura legendaria, pero su música continuaba inalcanzable para cualquier intento de captura. Científicos, artistas y curiosos intentaron de todo. Grabadoras, cámaras, sensores infrarrojos, pero nada funcionó. Era como si el sonido invisible se negara a ser atrapado en algo tan limitado como la tecnología humana. Para muchos, esto reforzaba la idea de que su arte era algo más allá de lo físico. Entre los nombres más notables de esta fase estaba el de André, un ingeniero especializado en inteligencia artificial. Desarrolló algoritmos avanzados para analizar patrones sonoros basados en las descripciones de las presentaciones. Aunque sus modelos eran sofisticados, no lograron replicar las sensaciones descritas por los espectadores. Para André,
Esto fue una lección humilde sobre los límites de la ciencia y la vastedad de lo desconocido. Otro seguidor marcante fue Marina, una escritora de ciencia ficción que encontró inspiración para su próximo libro. Imaginó un mundo donde los sonidos invisibles eran la clave para la comunicación interestelar. Su libro fue aclamado por su creatividad y profundidad, y ella siempre dedicaba sus palabras al maestro del silencio. Para ella, él era una prueba viva de que la imaginación humana aún tenía mucho por explorar. Las historias sobre sus presentaciones comenzaron a ganar contornos míticos. Algunas personas juraban que el tiempo parecía desacelerarse mientras él tocaba, como si cada nota durara más de lo que debería. Otras relataban ver formas abstractas flotando en el aire, como ondas de energía vibrante. Estos relatos, aunque imposibles de probar, solo aumentaban el fascinación alrededor del músico. Un caso particularmente intrigante fue el de Camila, una mujer ciega que afirmó ver colores durante una de las presentaciones. Dijo que las notas invisibles pintaban imágenes vívidas en su mente, como si hubieran transformado el sonido en luz. Su experiencia fue documentada en un podcast viral, ampliando aún más el alcance de la leyenda del músico. Pero no todos los impactos eran fáciles de aceptar. Hubo quien reportara sentir una sensación de pérdida después de asistir a las presentaciones, como si algo dentro de ellos hubiera sido despertado y luego retirado. Un hombre llamado Carlos contó que, después de escuchar al músico, comenzó a cuestionarlo todo en su vida, desde sus elecciones hasta sus relaciones. Para él, esa música era tanto una bendición como una prueba. Los habitantes locales comenzaron a notar que el músico estaba cambiando la ciudad de maneras sutiles. Las personas parecían más conectadas, más dispuestas a hablar y compartir sus historias. La plaza central, que antes era solo un punto de encuentro casual, se convirtió en un espacio sagrado donde las emociones fluían libremente. Era como si el sonido invisible hubiera unido a la comunidad de maneras que nadie esperaba. Entre los nombres que más llamaron la atención, estaba el de Sofía, una terapeuta que usó las descripciones de las presentaciones para desarrollar técnicas de curación emocional. Pedía a los pacientes que imaginaran las notas invisibles mientras meditaban, ayudándoles a acceder a sentimientos profundos y bloqueados. Sus métodos fueron adoptados por clínicas en todo el mundo, y ella siempre atribuía su éxito al músico misterioso. Otro seguidor importante fue Lucas, un productor de cine que decidió crear un documental sobre el fenómeno. Entrevistó a decenas de personas, desde científicos hasta niños, intentando montar un retrato completo del impacto del músico. Aunque la película nunca logró capturar la esencia real de las presentaciones, fue celebrada como una oda a la búsqueda de lo inexplicable. A pesar de toda la atención, el hombre que tocaba el vacío permanecía indiferente. No buscaba protagonismo, pero su presencia resonaba en cada corazón que tocaba. Para muchos, era una prueba de que existen fuerzas en el universo que escapan a nuestro control, y tal vez sea mejor dejarlas actuar en silencio. Mientras tanto, la pequeña plaza central continuaba siendo el epicentro de su magia. Las personas llevaban flores, velas y cartas de gratitud, transformando el espacio en un santuario improvisado. Allí, bajo el cielo estrellado, compartían historias, lágrimas y esperanzas. Y, aunque sin entender completamente, sabían que estaban presenciando algo extraordinario. El hombre que tocaba el vacío no solo transformaba individuos, sino que también creaba vínculos profundos entre desconocidos. Su música parecía actuar como un catalizador emocional, conectando personas de maneras que nunca imaginaron. Después de cada presentación, era común ver grupos de desconocidos sentados juntos, compartiendo historias y reflexiones sobre lo que habían sentido. Era como si las notas invisibles hubieran eliminado barreras sociales y culturales, permitiendo que todos se vieran como iguales. Entre los nombres más notables de esta fase estaba el de Julia, una activista social que comenzó a usar la plaza central como punto de encuentro para comunidades marginadas. Notó que las personas que asistían a las presentaciones del músico se iban con un sentido renovado de empatía y compasión. Sus eventos comenzaron a atraer multitudes diversas, unidas por una sensación de pertenencia que trascendía diferencias. Para ella, esa música era una herramienta poderosa para promover la unidad.
Otro seguidor importante fue Mateus, un fotógrafo documental que capturaba imágenes de las multitudes durante las presentaciones. Notó que, a pesar de la falta de rostro del músico, sus fotos lograban transmitir las emociones intensas que las personas experimentaban. Sus imágenes ganaron exposiciones en galerías internacionales, y él siempre dedicaba su trabajo al hombre que tocaba el vacío. Para Mateus, esas fotografías eran un intento de eternizar algo que no podía ser atrapado. Las historias sobre sus presentaciones comenzaron a ganar matices emocionales aún más profundas. Algunas personas relataban sentir una conexión inexplicable con los demás mientras escuchaban la música. Un hombre llamado Pedro contó que, después de asistir a una de las presentaciones, abrazó a desconocidos como si fueran viejos amigos. Dijo que las notas invisibles parecían disolver cualquier desconfianza o miedo, dejando solo el deseo de conectarse. Pero no todas las interacciones eran suaves. Hubo casos de conflictos emocionales entre espectadores, especialmente aquellos que se sentían vulnerables ante la música. Una mujer llamada Ana relató haber discutido con un desconocido después de una presentación, ambos luchando por procesar las emociones intensas que habían sido despertadas. Para ella, esa experiencia fue tanto catártica como desafiante. Los habitantes locales comenzaron a organizar eventos colaborativos inspirados en las presentaciones del músico. Había noches de poesía, talleres de arte e incluso meditaciones colectivas. La ciudad se convirtió en un espacio vibrante de creatividad y conexión humana, todo gracias a la presencia silenciosa del músico misterioso. A pesar de todo, muchos temían que la creciente popularidad pudiera alejarlo, haciéndolo desaparecer para siempre. Entre los nombres que más llamaron la atención, estaba el de Clara, una psicóloga que usó las descripciones de las presentaciones para desarrollar terapias grupales. Pedía a los pacientes que imaginaran las notas invisibles mientras conversaban, ayudándoles a acceder a sentimientos profundos y compartirlos con los demás. Sus métodos fueron adoptados por clínicas en todo el mundo, y ella siempre atribuía su éxito al músico. Otro seguidor importante fue Lucas, un productor musical que comenzó a crear composiciones inspiradas en la energía colectiva de las presentaciones. Grabó álbumes colaborativos con artistas de diferentes géneros y culturas, todos impulsados por la misma idea de unidad. Su trabajo fue celebrado como una prueba de que la música puede trascender fronteras y crear puentes entre mundos aparentemente distantes. A pesar de toda la atención, el hombre que tocaba el vacío permanecía imperturbable. No buscaba reconocimiento, pero su influencia era innegable. Para muchos, era una prueba de que existen misterios en el universo que escapan a nuestro control, y tal vez sea mejor dejarlos actuar en silencio. Mientras tanto, la pequeña plaza central continuaba siendo el corazón palpitante de su magia. Las personas llevaban flores, cartas e incluso lágrimas, transformando el espacio en un santuario improvisado. Allí, bajo el cielo estrellado, compartían historias, memorias y esperanzas. Y, aunque sin entender completamente, sabían que estaban presenciando algo extraordinario. El hombre que tocaba el vacío no solo desafiaba la lógica, sino que también redefinía el propio concepto de silencio. Su música era una prueba viva de que el silencio no es ausencia, sino un espacio lleno de posibilidades. Para muchos, sus presentaciones eran una lección sobre cómo escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón y el alma. Cada nota invisible parecía llenar el vacío alrededor, transformándolo en algo tangible. Entre los nombres más notables de esta fase estaba el de Andrea, una filósofa que comenzó a estudiar el impacto emocional de la música en el ser humano. Escribió ensayos sobre cómo las presentaciones del músico desafiaban las convenciones tradicionales de arte y percepción. Sus palabras ganaron destaque en conferencias internacionales, y ella siempre dedicaba sus pensamientos al maestro del silencio. Para ella, él era una prueba de que el sonido invisible podía ser más poderoso que cualquier sinfonía orquestada. Otro seguidor marcante fue Miguel, un arquitecto que encontró inspiración para proyectos innovadores durante una de las presentaciones. Dijo que las notas invisibles parecían moldear formas y estructuras en su mente, como si estuvieran creando edificios intangibles. Sus diseños posteriores fueron aclamados por su originalidad,
y él siempre atribuía su creatividad al músico misterioso. Las historias sobre sus presentaciones comenzaron a ganar significados más profundos. Algunas personas relataban sentir una sensación de completitud, como si algo que faltaba en sus vidas hubiera sido restaurado. Un hombre llamado Eduardo contó que, después de asistir a una de las presentaciones, se dio cuenta de que había pasado años ignorando su pasión por la escritura. Decidió abandonar su trabajo corporativo y dedicarse a la literatura. Para él, esa música fue una llamada para volver a lo que realmente importaba. Pero no todos los impactos eran fáciles de aceptar. Hubo quienes reportaron sentir un peso emocional abrumador después de las presentaciones. Una mujer llamada Laura dijo que las notas invisibles trajeron a la superficie recuerdos dolorosos que había intentado olvidar. Aunque fue una experiencia difícil, admitió que esto la ayudó a confrontar sus traumas y buscar sanación. Para ella, la música era tanto una bendición como una prueba. Los habitantes locales comenzaron a notar que el músico estaba cambiando la ciudad de maneras sutiles, pero profundas. Las personas parecían más dispuestas a escucharse unas a otras, más abiertas a compartir sus vulnerabilidades. La plaza central se convirtió en un espacio donde el silencio era celebrado, no como ausencia, sino como una oportunidad para la reflexión y la conexión. Era como si el sonido invisible les hubiera enseñado a todos la importancia de escuchar más allá de las palabras. Entre los nombres que más destacaron, estaba el de Sofía, una científica ambiental que usó la música como metáfora para discutir cuestiones ecológicas. Comparaba el sonido invisible con la armonía natural del planeta, sugiriendo que ambos eran frágiles y necesitaban protección. Sus charlas inspiraron campañas globales de concienciación ambiental, llevando la leyenda del músico a nuevas audiencias. Otro seguidor importante fue Lucas, un cineasta que decidió crear un documental sobre el fenómeno. Entrevistó a decenas de personas, desde científicos hasta niños, intentando montar un retrato completo del impacto del músico. Aunque la película nunca logró capturar la esencia real de las presentaciones, fue celebrada como una oda a la búsqueda de lo inexplicable. A pesar de toda la atención, el hombre que tocaba el vacío permanecía distante e inalcanzable. No buscaba protagonismo, pero su influencia era innegable. Para muchos, era una prueba de que existen misterios en el universo que escapan a nuestro control, y tal vez sea mejor dejarlos actuar en silencio. Mientras tanto, la pequeña plaza central continuaba siendo el epicentro de su magia. Las personas llevaban flores, velas y cartas de gratitud, transformando el espacio en un santuario improvisado. Allí, bajo el cielo estrellado, compartían historias, lágrimas y esperanzas. Y, aunque sin entender completamente, sabían que estaban presenciando algo extraordinario. El hombre que tocaba el vacío desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Un día, simplemente no regresó a la plaza central. No hubo despedidas ni explicaciones. Solo el vacío dejado por su ausencia, un eco silencioso que parecía resonar aún más alto que su música. Para muchos, esto fue una prueba de que nunca fue humano, sino una fuerza mayor, algo que vino para enseñar y partir cuando la lección estuviera completa. Entre los seguidores más fieles, surgió el nombre de Amanda, una escritora que dedicó años a documentar las historias de las personas que habían asistido a las presentaciones. Su libro, titulado El sonido invisible se convirtió en un bestseller global, manteniendo vivo el legado del músico misterioso. Siempre afirmó que escribir ese libro fue como intentar capturar el viento. Imposible, pero necesario. Para ella, él era un recordatorio de que algunas cosas son mejores vividas que explicadas. Otro nombre marcante fue el de Gabriel, un fotógrafo que decidió crear una exposición con imágenes de la plaza vacía después de la partida del músico. Capturó el espacio en diferentes momentos del día, mostrando cómo la ausencia podía ser tan poderosa como la presencia. Su exposición fue aclamada como una meditación visual sobre el impacto duradero del sonido invisible. Para Gabriel, el músico había enseñado que el silencio también es una forma de arte. Las historias sobre sus presentaciones continuaron circulando, ganando nuevas capas con el tiempo. Algunas personas juraban que aún podían escuchar las notas invisibles en momentos de profunda reflexión.
Otras relataban sueños vívidos donde él tocaba nuevamente, como si estuviera enviando mensajes desde más allá. Estos relatos mantuvieron viva la leyenda, transformándola en algo aún mayor que la realidad. Un caso particularmente conmovedor fue el de Clara, una mujer que había perdido la audición años antes de conocer al músico. Ella dijo que, incluso sin escuchar las notas, sintió la vibración de ellas en su cuerpo durante una de las presentaciones. Después de su partida, comenzó a pintar lienzos abstractos inspirados en esa experiencia. Sus obras fueron exhibidas en galerías alrededor del mundo, y ella siempre dedicó su trabajo al hombre que tocaba el vacío. Pero quizás el impacto más profundo fue en la pequeña ciudad donde todo comenzó. La plaza central, antes solo un punto de encuentro casual, se convirtió en un santuario permanente. Las personas seguían visitándola, trayendo flores, cartas e incluso lágrimas. Era como si el sonido invisible hubiera dejado marcas eternas en el espacio y en las almas de aquellos que lo experimentaron. Los habitantes locales comenzaron a organizar eventos anuales en honor al músico. Había noches de música, poesía y arte, todas inspiradas por su presencia silenciosa. Para ellos, él nunca realmente se fue, solo se transformó en algo mayor, algo que continuaba resonando en cada corazón que había tocado. Entre los nombres que más destacaron, estaba el de Sofía, una científica que dedicó su carrera a estudiar fenómenos inexplicables. Publicó artículos académicos sobre la intersección entre arte, ciencia y espiritualidad, siempre citando al músico como ejemplo de algo que desafiaba la comprensión humana. Para ella, él era una prueba de que el universo aún guarda misterios inexplorados. Otro seguidor importante fue Lucas, un productor musical que creó un álbum colaborativo en homenaje al músico. Invitó a artistas de diferentes culturas a contribuir, resultando en una obra que celebraba la diversidad y la unidad humana. El álbum fue lanzado en plataformas globales, llevando la leyenda del músico a nuevas generaciones. A pesar de su ausencia física, el hombre que tocaba el vacío permaneció vivo en la memoria colectiva. Era un recordatorio de que existen fuerzas en el universo que escapan a nuestro control, y tal vez sea mejor dejarlas actuar en silencio. Para muchos, fue más que un músico. Fue un guía, un curador emocional, y sobre todo, un símbolo de que el sonido invisible puede cambiar vidas. Mientras tanto, la pequeña plaza central continuaba siendo un punto de peregrinación para aquellos que buscaban algo mayor. Allí, bajo el cielo estrellado, las personas compartían historias, lágrimas y esperanzas. Y, aunque sin entender completamente, sabían que estaban conectadas a algo extraordinario, algo que comenzó con un hombre que tocaba el vacío, pero nunca terminó.